lo importante es elegir el camino correcto. Comenzamos. Muchas veces para ser mejores en nuestra vida tenemos un impulso que puede ser el hecho de consideración neurótica, pero algunas personas pretenden constantemente ser perfectas y temen fallar, no resisten que se les cuestione en un error y necesitan por tanto controlar todo el tiempo. Hoy en Vía Libre el tema es la neurosis. Bienvenidos. ¡Ay, qué bárbaro! Muy bien, ya estamos listos, iniciando, no te rías, Alfonso. Ya estamos iniciando el programa del día de hoy y el programa se titula Neurosis. Y bueno, ya está con nosotros el especialista, psicólogo Alfonso Espinosa de los Monteros. Alfonso, bienvenido. Muchas gracias. Oye, es que empiezo así, ¿verdad? Antes de salir al aire, te digo, Alfonso, ya hay algo antes de la neurosis, o sea, ¿cómo te puedes dar cuenta? Pero bueno, el día de hoy es el tema muy importante y y muy notable, ¿no? Sí. ¿Cómo lo podemos definir, neurosis? La neurosis. Fíjate, Marta, había un psicólogo que se llamaba Erich Fromm. Ajá. De hecho, que estuvo aquí, vivía en México, en Cuernavaca, y aquí en México escribió su libro El arte de amar, que es un libro muy famoso. Y él decía, el día que me llegue a la consulta un paciente que no sea neurótico, voy a tener que trabajar a la inversa. Voy a tenerlo que hacer neurótico para que pueda vivir en una sociedad de neuróticos. Porque no ser neurótico sería ser un inadaptado social. O sea, Fíjate. para él había de dos sopas nomás. Para él todos teníamos un grado de neurosis, ¿no? Entonces Ajá. lo que marca ya la neurosis patológica es la intensidad de la neurosis, ¿no? Pero al final de cuentas todos podemos caer en un grado de neurosis, ¿no? Entonces él decía, estamos en un mundo de neuróticos, no ser neurótico sería ser un inadaptado social, ¿no? Entonces tendría que trabajar a la inversa, ¿no? Ajá. Entonces, como dices tú, es algo muy notable y todo el mundo siempre decimos, no seas neurótico, vean Sí. Neuróticos Anónimos. A muchas cosas, a muchos Sí. sucesos le podemos decir o comportamientos. Ay, qué neurótico y punto. Pero bueno, no Así siempre es neurosis. No siempre es neurosis, ¿no? La forma más sencilla, más simple para poder entender una neurosis es todos los seres humanos, todas las personas tenemos expectativas. Todos manejamos expectativas en todos los aspectos, ¿no? En lo laboral, social, familiar, de pareja, con nuestros hijos. Todos tenemos una expectativa, todos trabajamos en virtud de algo, ¿no? ¿Por qué? Porque los seres humanos nos movemos por valores y los valores es algo que nos genera interés y eso que nos genera interés de alguna manera nos proporciona un beneficio, una gratificación, ya sea emocional o de algún tipo económico, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando la realidad es mucho menor que nuestra expectativa? Por ejemplo, yo tengo una expectativa del 100% y resulta que la realidad es del 40, del 20 o del 10%. A ver, pónmelo en un ejemplo así para... Por ejemplo, o sea que yo tengo para ponerlo en términos numéricos que lo podamos entender, yo voy a presentar una evaluación en la escuela y yo tengo expectativas, estudié, me preparé para sacarme 100 y a la hora de que el maestro me entregue el examen resulta que tengo 50. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entonces? Obviamente hay un déficit, o sea, me faltó un 50 para poder alcanzar aquello que yo esperaba, aquello que yo quise. Y entonces ese déficit es lo que nos va llevando a la neurosis, ¿no? Entonces todos tenemos de alguna manera expectativas, o sea, yo voy a un baile, de repente en común que alguna persona dice me voy a comprar el mejor vestido que llama la atención y llega al baile y resulta que hay otra con el mismo vestido. De repente, ¿no? O sea, eso ya empiezan para poner ejemplos concretos, ¿no? O sea, de cómo muchas veces la realidad no concuerda con lo que nosotros esperamos, lo que nosotros deseamos, lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, es ahí cuando entramos a la neurosis. Ahora, el problema de la neurosis es que es la puerta o el camino directo para llegar a la depresión, ¿no? Entonces, primero hay que ver y tratar de comprender qué es lo que me pasa, ¿no? ¿Qué es lo que me está llevando a esos estados de neurosis, ¿no? Entonces, primeramente es la inadecuación de la realidad a mis expectativas, ¿no? Que hay un déficit. Pero hay que ver que las expectativas, el problema en las expectativas está que muchas veces esas expectativas son
por una base irreal, Ajá. una base que está más que en la realidad, en la fantasía, que se vuelve irracional y sobre todo desproporcional. ¿Sí? Entonces, cuando mis expectativas están fuera de la realidad, son irracionales y son desproporcionadas, es muy probable que caiga yo en una neurosis, ¿no? Entonces, hay que ver o analizar siempre nuestras expectativas, ¿no? Hay una autora muy interesante que se llama Karen Horney y estudió y empezó a trabajar con las neurosis. Ella era psicoanalista y ella elaboró lo que ella consideraba que eran los 10 puntos o 10 necesidades que los seres humanos de alguna manera vamos estableciendo y que esas necesidades las volvemos irracionales, desproporcionadas y sobre todo fuera de la realidad, que nos van llevando o nos van conduciendo a una neurosis, ¿no? Son 10 puntos. Son 10 puntos. Ella elaboró 10 puntos, ¿no? Que después fueron muy importantes porque... Y criticados, me imagino. Sí, criticados polémicos y demás. Pues, y polémicos, y después fueron muy importantes porque fueron la base para poder elaborar las teorías acerca de la codependencia. Y ahí fue donde muchos autores ya humanistas establecieron que esos mismos puntos de la neurosis que estableció Karen Horney es el camino que va llevando a las personas a que nos volvamos codependientes. Eso es todo. Alfonso, vamos al corte y vamos a regresar con los puntos. Sí, claro. Para compartirlos. No se vayan, esta voz en Vía Libre. O sea que sí, Hoy en el programa Vía Libre, el tema es la neurosis. Continuamos. Muy bien, ya estamos de regreso y ahora sí, Alfonso, nos vamos a ir con esos 10 puntos, pero antes te preguntaba yo, oye, ¿cómo es que se llegó a esos 10 puntos? Ay, ¿no hubo contraparte y negaron, le quitaron 5 puntos o algún estudio que dijera, oye, tus puntos no valen o qué? Porque todo eso es una lucha de poderes y de sembrarle algo a la ciencia. ¿Cómo es que sale? Es muy interesante lo que preguntas, fíjate, Marta, porque muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿cómo esas personas llegaron a hacer esos descubrimientos, pudieron llegar a esa sensibilidad de poder llegar a percibir y describir cuál es el origen del comportamiento, ¿no? Entonces, muchos de ellos fue porque fueron las respuestas a sus propios problemas. Entonces, en carne propia. Sí, exactamente. Entonces, Karen Horney, por ejemplo, ella era la hija menor después de 4 hermanos varones. Ella nació en 1885, o sea, nació en una época muy distinta a la de nosotros. Entonces, ella era una mujer que obviamente vivió como mujer al servicio de sus hermanos hombres, porque en aquel entonces se utilizaba obviamente que la mujer estaba muy relegada, ¿no? Entonces, ella empezó a estudiar y dijo, es que existe una maldad básica que va generándose del comportamiento de los padres hacia los hijos. Entonces ella dice, los padres, por ejemplo, que tienen preferencia hacia un hijo, los padres que tienen de alguna manera, se burlan de los hijos, y no en el sentido negativo, sino que hay papás que en tono de broma se burlan. Entonces dice ella, no hay que juzgar las intenciones de los papás. Lo que tenemos que trabajar es con la percepción que tienen los hijos acerca del comportamiento de los papás. Ay, pero si uno aprende de los papás, son el ejemplo viviente en casa, pues, ¿cómo? Y entonces ella, con toda esa experiencia que tuvo que pues ella fue feminista, obviamente, en el sentido pionera en el psicoanálisis de la mujer. Ella, por ejemplo, se contrapuso mucho a Freud en el sentido de que Freud decía que la mujer tenía envidia del pene por la cuestión del poder. Y ella dice, no, la mujer no envidia nada del hombre. El hombre envidia a la mujer porque la mujer tenemos la capacidad de dar vida. Somos las únicas que podemos sentir lo que es un ser dentro de nosotros y dar vida a otro ser humano. Pero pues sin el hombre y entonces el hombre sabe que su participación en la creación del ser humano es minúscula, es simplemente un espermatozoide muy pequeño. Pues si no, no hay. Exacto, entonces dice, el hombre es el que envidia a la mujer porque ese sentimiento, ese saber que llevas una vida dentro de ti, jamás la va a conocer el hombre. Entonces, como dices tú, todas esas ideas van surgiendo entre pugnas, ¿no? Sí, Freud decía, la mujer envidia al hombre, y ella dice, no, el hombre envidia a la mujer, ¿no? Entonces, ella fue como fue dando con esas ideas, ¿no? Y entonces dice, entonces con ese entorno que vamos desarrollando, que vamos creciendo, se van creando ideas irracionales, ideas y pensamientos
que van sosteniendo nuestras conductas. Entonces, dice, por ejemplo, se van creando necesidades que creemos que son básicas y fundamentales. Por ejemplo, la necesidad de afecto y de aprobación. Hay personas que sienten, todos tenemos una necesidad de afecto, todos tenemos una necesidad de ser aprobados, sobre todo desde niño, ¿no? Que necesitamos la aprobación de nuestros padres. Calificaciones, festivales de la escuela. Así es, todos nos gusta. Pero la neurosis es cuando es desproporcionada, irracional y fuera de la realidad, ¿no? Entonces, hay personas que no aceptan que hay personas a las que no les podemos caer bien, hay personas que hay personas que nos caen bien, hay personas que no nos caen bien, y así como... que no somos afines. Así es, que no somos afines. Entonces, cuando una persona no tolera o siente que tiene esa necesidad de que todo el mundo la apruebe, de que todo el mundo la quiera, entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer? Empieza a generar conductas donde dejo de ser yo para estarle agradando a todo el mundo. Ay, entonces deja de ser desgaste, ¿no? Es un desgaste, es sufrimiento por si alguien no me aprecia. Hay otras personas que tienen la necesidad, como decía ella, neurótica de pareja. Ahora, como dice Eric Fromm, existen dos tipos de amor, el amor maduro y el amor inmaduro. Hay personas que dicen el amor inmaduro es te amo porque te necesito. Y el amor maduro es te necesito porque te amo. El amor no surge de la necesidad, sino que del amor sale la necesidad de estar con el otro. Entonces, hay personas que buscan una pareja por una necesidad de que otro se haga responsable de él, ya sea, no económicamente, quizás hasta emocionalmente, ¿no? Porque necesito a alguien que me guíe, alguien que me apoye, alguien que me sostenga, necesito sentirme seguro. Sobre todo también está la idea irracional de que para poder, digamos, circular en la sociedad, necesito, como dice la obra de teatro, no seré feliz, pero tengo marido. Entonces, necesito... Y así muchas cosas, no seré feliz y debo el carro, pero tengo carro nuevo. O sea, son muchas cosas. Son muchas cosas, ¿no? Y entonces, pero lo debo. Exactamente, dice Karen Horney, cuando volvemos a esas necesidades irracionales que se van volviendo, hay gente que necesita el poder, hay gente que busca, que tiene una necesidad de poder que se vuelve neurótico, ¿no? Que centra su vida. Todos tenemos una necesidad de poder, ¿no? Todos una necesidad de comprobarnos a nosotros mismos que somos capaces, ¿no? Pero cuando se vuelve esa necesidad el centro de nuestra vida y se vuelve una demanda que me lleva a renunciar inclusive a mí mismo, ya se vuelve una necesidad neurótica, ¿no? Existe la necesidad desproporcionada de explotar, decía también Karen Horney. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que sienten que todo el mundo se quiere aprovechar de ellos. Y entonces, antes de que otro se aproveche de mí, yo voy un paso adelante. Y eso lo vemos muchas veces en la hora de distribuir las cuentas, en la hora de pagar un restaurante. Ay, a ver, espérame, vamos al corte. Sí, claro. No me distribuyen las cuentas. Regresamos. A ver, ¿en qué resulta esto? Estás viendo Vía Libre con Martín Ojos y Alfonso Espinosa. Nosotros debemos cultivar cierta autonomía, pero algunas gentes sienten que no deberían necesitar de nadie nunca. Tienden a rechazar la ayuda y muchas veces son negadas a comprometerse en una relación efectiva. Muy bien, a ver, ahora sí retomamos el ejemplo ese que estábamos en la cena y que dividen la cuenta. Yo así siento como chisme, le digo, ¿qué pasó, Alfonso, no? Sí, o sea, hay personas que sienten o tienen, casi todos los puntos de la neurosis es porque están sostenidas por un miedo y un miedo irracional, ¿no? Entonces hay personas que sienten esa inseguridad, ese miedo de que los demás se van a aprovechar de mí. Entonces, por ejemplo, a la hora de distribuir cuentas, siempre quieren tomar el papel de yo soy el que las divide, ¿no? Y al final de cuentas, ellos son los que resultan beneficiados. Sacan las cuentas mochas, como sacan dicen. Cuentas mochas a su ventaja, ¿no? O lo podemos ver en el sentido de que no le voy a demostrar mucho mi afecto porque va a sentir que soy débil y después se va a aprovechar de mí.
o de alguna manera son las personas que les gusta burlarse de los demás, pero no les gusta que se burlen de ellos. O sea, sí explotan esa parte de los demás, pero no les gusta que saquen, porque obviamente inconscientemente están haciendo lo que ellos hacen, ¿no? Ajá. Entonces, como ahorita me preguntabas, ¿qué es lo que te da la neurosis? Los pensamientos irracionales, muchas veces los miedos irracionales es lo que nos lleva a la neurosis, ¿no? Y, por ejemplo, en los ejemplos que he puesto hay una necesidad neurótica muy interesante que es la necesidad de restringir la vida. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo de niño fui corriendo a abrazar a mi papá o a mi mamá porque esperaba un abrazo, una respuesta, y de repente mi papá venía cansado del trabajo y no me lo dio, entonces nunca más voy a volver a pedir afecto porque me lastima que no me lo den. Y entonces voy restringiendo mis necesidades, me voy limitando. Ajá. No le voy a pedir un favor a nadie porque no quiero que me diga que no y no me quiero lastimar. O sea, es miedo al rechazo por situaciones reales que Entonces, pasaron. restringo mis necesidades, restringo mi vida porque tengo miedo a que me rechacen o tengo miedo a ser lastimado. Ay, Y entonces eso sí es una neurosis. Por ejemplo, eso lo detectamos mucho en las personas, Marta, por ejemplo, cuando abrazas a una persona y esas personas no te das cuenta que a veces sienten así como que se incomodan, que no, a veces eso es una neurosis porque sienten esa necesidad de restringir que les des el afecto, de recibir afecto. O sea, ¿por qué? Porque de alguna manera hubo algo que las lastimó. A ver, o algo Alfonso, que a ver, que quede algo claro, porque estamos hablando de educar a los hijos, de ver el ejemplo, y los hijos pueden desarrollar neurosis por cómo los papás los tratamos vilmente. Entonces, en ese momento, o sea, ¿qué vale la pena hacer cuando el papá llega cansado del trabajo y trae sus cosas y todo y no le da el abrazo al hijo que el hijo esperaba? Es hablar con él. Hablar con él, pedir una ¿Sabes disculpa. qué? Lo que pasó hace rato fue por esto y por eso otro. O sea, digo, que nos quede no tiene algo... nada que ver contigo, yo traía problemas de trabajo. Bueno, depende de la edad, no vas a, obviamente, la explicación. ¿no? Hablar con él, pedirle una disculpa, se vale, que los hijos aprendan que los papás se equivocan. Y como un punto muy importante, Marta, como dije, las neurosis por lo regular están sostenidas por miedos y pensamientos irracionales. Sí. Entonces, muchas veces nuestros papás nos enseñan sus miedos, nos transmiten sus miedos. Y entonces muchas veces las neurosis son aprendidas. Nuestras neurosis son las mismas neurosis de nuestros padres. Entonces, si nuestros padres tienen muchos miedos y nos los transmiten, obviamente nos van a enseñar su propia neurosis. ¿no? Así es, entonces tenemos que ser muy cuidadosos en el sentido de que hay que enseñarle a nuestros hijos que tienen derecho a tener afecto, pero también tienen esa seguridad de que si alguien no te acepta, no pasa nada, o sea, o de que la pareja es una necesidad afectiva, es una necesidad que viene desde nuestra parte animal inclusive, y que sí es, pero que al final de cuentas la pareja es para ser feliz y es una decisión. Para disfrutar. Es una vocación, es una elección. Y así como hablas de la pareja, es en todo, es en la vida, es hasta con la alimentación, con todo, pues, así es. O sea, y que la perfección no existe, ¿no? Porque también la necesidad de ser perfecto se vuelve una neurosis. El que no puedo salir de mi casa si no estoy vestida, maquillada, peinada y que no permitir que nadie me vea imperfecto. En esta facha. ¿no? En esta facha. El permitirme de alguna manera equivocarnos, ¿no? Porque también los hijos y nosotros tenemos derecho a equivocarnos. Y darles el derecho a los hijos de que se cometan sus propias equivocaciones, porque uno aprende de los errores. Y a veces uno necesita equivocarse y tropezarse para poder crecer. Y entonces permitirnos equivocarnos, pero también, o sea, aprender de esos errores es algo que nos cuesta trabajo, sobre todo cuando vivimos en ambientes muy restrictivos y muy estrictos, ¿no? Totalmente. Entonces, la neurosis, recapitulando, es pensamientos irracionales derivados de ideas irracionales, de emociones desproporcionadas, de necesidades desproporcionadas, que van fomentando miedos y miedos que nos llevan a ir restringiendo nuestra vida y nuestra forma de desenvolvernos en la sociedad. Nos podemos dar cuenta que estamos sufriendo de neurosis. Sí, o sea, claro. uno mismo, ¿sí? Claro que sí. Al sentirte explosivo. Al sentirte explosivo. Ay, la reacción que tuve no es la que hubiera querido. Así es, al sentirte intolerante, al darte cuenta de que tu vida no te sientes satisfecho con ella, de que sientes que estás dando todo y no estás recibiendo nada. Todos esos son pequeños avisos que te están diciendo que hay que reflexionar un poquito de que
bájale 2 rayitas a las expectativas, ¿no? Adecúa las Ajá. expectativas a la No te realidad. exijas tanto. No te pues. exijas tanto. De lo malo también hay algo bueno positivo, hay que aprender a ver lo positivo de lo negativo. Eso es lo que nos va encaminando a ir saliendo de nuestras neurosis, ¿no? Ok, la neurosis es un trastorno psicológico. Ajá. ¿Tiene cura? Tiene cura completamente. ¿Acercarnos al psicólogo? Acercarnos al psicólogo, Ujú. pero también acercarnos a nosotros mismos, ¿no? Ok, sí, Eso sí, es introspección, fundamental, introspección. como dicen. Así es, acercarnos a nosotros mismos Ajá. y ser más tolerantes, compasivos, pero sobre todo tener un poquito más de compasión por nosotros mismos, o sea, un poquito más Voltear a de vernos. ser de tolerancia. Querernos. De querernos. Y fíjate que hay muchas veces que uno se ve de determinada manera y te echas más, ¿no? Más leña del fuego. Y por fuera recibes comentarios buenos y tú, no son mentiras, no los aceptas, entonces va creciendo tu neurosis. Qué cosa. Así es. Alfonso, tema excelente, me encantaría Gracias. luego tratarlo por medio de los papás para no transmitirlo. Ah, ok. Luego lo vemos. Muchas Claro, gracias por no, estar con gracias a nosotros. Y vámonos juntos por esta vía libre. Hasta la próxima.